Una vez que el Papa fallece, se declaran 9 días de luto, los novendiales se llaman, y posteriormente viene el cónclave. Es esta importante reunión ultra secreta para determinar quién va a suceder al Papa Francisco. Y acá, Darío, vamos a evaluar qué se necesita, cuáles son los requisitos y pasos de cónclave y los posibles candidatos. Dale, vamos. Creo que tenemos algunas placas para ir justamente viendo cómo es el proceso. Empezamos con lo primero, vacante de la sede apostólica. El camarlengo, que es el cardenal encargado de la administración temporal, que certifica oficialmente la vacante del Papa por muerte o por renuncia. Recordemos que estos casos lo hemos visto, por ejemplo, con Benedicto XVI en su momento y ahora con el Papa Francisco. Actualmente, Darío, ¿quién lleva este título? Kevin Joseph Farrell es el cardenal que tiene esta responsabilidad, es quien comunicaba al mundo esta mañana la muerte de Francisco y es el que a las 20 horas de Roma iba justamente a los aposentos, a los departamentos donde murió el Papa Francisco y los clausuraba con una cinta y luego incluso justamente pegando esa cinta para sellar de alguna manera el final del papado. Él va a estar dirigiendo un proceso del que vamos a empezar a conocer algunos detalles mañana cuando haya una primera reunión de cardenales marcando un poco el cronograma. Bien, vamos ahora a proceder a conocer, después de la vacante de la sede apostólica, vamos a hablar del punto número 2, las congregaciones generales. ¿En qué consiste? Se reúnen todos los cardenales en Roma, incluidos los mayores de 80 años, aunque estos no votan. Aquellos que tienen el poder de elegir son los menores de 80 años. Darío, estamos hablando de todos los cardenales. Vamos a dar cifras de cuántos esperan. Bueno, claro, recordemos aquí, hay más de 250 cardenales que son aquellas personas distinguidas por los papas, por su trayectoria en las iglesias de sus respectivos países, por ser personajes muy destacados, suelen ser arzobispos, suelen ser en muchos casos obispos primados, es decir, de las máximas jerarquías eclesiásticas que tienen los distintos países. Claro. Y lo que hablamos cuando hablamos de cardenales es un monto de aproximadamente 250, son un poquito más de 250. Lo que sucede es que como para votar hay que tener menos de 80 años, hoy estamos hablando de 135 cardenales electores, que es como se llaman a los que tienen menos de 80, que son los que van a tener voto. Todos participan del cónclave y de las reuniones previas que, insisto, empiezan mañana con los que ya estén en Roma. Algunos todavía no van a haber llegado, pero eso va a tener que ver con empezar a definir algunas cuestiones. Ahora bien, lo central aquí es que los que van a poder votar son los que tienen menos de 80 años y allí el 80% fue elegida por el propio Papa Francisco. Claro, y de hecho esto nos hace recordar, remontarnos a aquel 21 de febrero de 2001, cuando Jorge Bergoglio se convierte en cardenal. Para ese entonces, si mi memoria no falle, todo lo que he leído en esta jornada para usted, era arzobispo de la ciudad de Buenos Aires y allí fue designado por el Papa Juan Pablo II en su momento. Designación que tiene a cargo el Papa, en este caso Jorge Bergoglio, el Papa Francisco, quien designó de estos 135 a 108, y por ello comenzamos a hablar de la posibilidad de una continuidad de la idea del Papa, de ese mensaje que él dejó. Sin embargo, no es una piedra al piso, es decir, los pudo haber elegido, pero no quiere decir que se vayan a comportar de esa misma manera. Entonces, es una incertidumbre lo que tenemos frente a nosotros en los próximos días. Pasamos al punto número 3, convocatoria al cónclave. El cónclave debe comenzar entre 15 y 20 días después de la vacante. Solo pueden participar cardenales menores de 80 años. Hay 135 cardenales electores, 108 elegidos por Francisco. El punto que venimos conversando, Darío. Correcto. Lo que podríamos agregar aquí es que teóricamente los cardenales podrían elegir a cualquiera para ejercer el cargo de papa. Es decir, no tendría que ser ni alguien menor de 80 años, ni tendría que ser cardenal. En teoría, podrían elegir a quien quiera, pero desde el siglo XIV se eligen cardenales electores. Es decir, una de esas 135 personas va a ser el próximo papa
porque nadie espera que se rompa una tradición que estamos hablando que lleva casi 8 siglos, ¿no? Claro, y de hecho lo mencionamos más temprano para usted en esta señal. Si bien cualquier cardenal, por ejemplo, los de América Latina, hoy lo conversábamos, desde Perú salen hasta allá, desde Colombia salen hasta allá, usted dirá, bueno, ¿existe la posibilidad de que cualquiera de estos cardenales sea el nuevo Papa, sucesor de Francisco? Pues en teoría sí, pero en la práctica es distinto porque allá precisamente se ha venido escogiendo a personas muy preparadas, con un mensaje distinto, con un tipo de relaciones distinta, especialmente como de la colegiatura de cardenales de la misma Roma. Pasamos al siguiente punto, de la convocatoria al cónclave, cónclave que por cierto proviene del latín medieval, cum clave, que significa con llaves, esta reunión de los cardenales que se encierran para elegir al nuevo papa. Y decimos encierra en el sentido de la palabra porque esto es ultra secreto. De hecho, Darío veía documentales y toda la situación y habla de las condiciones, los requisitos para estos cardenales adentrarse a estos salones. Es decir, no pueden conversar con nadie una vez que están adentro, no tienen acceso a la internet, se les quita el acceso a los celulares. Es decir, es la concentración pura de la decisión más importante. ¿Quién va a ser el nuevo líder de la iglesia? Entrada al cónclave. Los cardenales electores entran a la capilla Sixtina, juran guardar secreto absoluto, lo que estamos mencionando, y se cierran las puertas extra omnes, que es todos afuera, Darío. Bueno, ahí habría que preguntarse hasta qué punto el silencio que tienen que guardar es precisamente para que puedan pensar tranquilos quién van a votar como papa, o para disfrutar de esa obra monumental que es la Capilla Sixtina. La verdad, ¿qué lugar es el que tienen para justamente tomarse el momento de decidir? Porque es una de las obras más majestuosas que hay en el arte occidental. Pero más allá del lugar en sí, acá es interesante diferenciar entre dos momentos. Hay un momento que es el cónclave, donde efectivamente, como bien los decías y como lo ves allí en las placas, tienen que guardar el más absoluto silencio, no pueden hablar entre ellos y no pueden comunicar nada hacia el exterior más allá de la fumata, blanca si hay papa, negra si no hay papa, que se emite al final de cada, no de cada votación, sino al mediodía y al término de la jornada de votación de la tarde. Ahora bien, en los 15 días anteriores, desde mañana, cuando empiecen a arribar a Roma los principales cardenales, comienza un proceso de consultas. Un proceso que yo te diría que es más decisivo que el propio cónclave, porque es el proceso a través del cual verdaderamente hay deliberación, hay negociación, se empieza a decidir y cada uno empieza a tener una idea de hacia dónde se está dirigiendo ese colegio de cardenales. De modo tal que cuando lleguen, en 2 semanas aproximadamente, a la Capilla Sixtina a emitir su voto anotándolo en una papeleta, muchos ya van a tener una idea bastante clara de quiénes son los candidatos y de hacia dónde parece estar dirigiéndose la votación. Tenemos que hablar de la duración de este cónclave. ¿Cuánto podría durar? Si lo miramos en la historia, tenemos que remontarnos a algún momento de la misma donde el cónclave más rápido se llevó a cabo en 2 horas y nada más. Pero esto implicaría que pudiera votarse hasta llegar a un punto específico, es decir, a un nuevo líder, no que haya un empate, no que haya una segunda vuelta como se hacen en las elecciones presidenciales de los demás en los países, sino que se pueda escoger quién va a ser el nuevo líder. Vamos a mirar en pantalla. Se necesitan, sí, ¿cuáles son los requisitos? 2/3 de los votos para elegirlo. Se vota hasta 4 veces por día, 2 por la mañana, 2 por la tarde. Cada ronda de votación termina con la quema de las papeletas. Darío lo decía, lo reiteramos para usted. El mensaje es importante. Humo negro es que no hubo elección. Sale la fumata, este humo de color negro, y el humo blanco, hay nuevo papa. Es allí donde aparece esta típica frase, habemos papa. Bueno, ahí lo importante tener en cuenta, el primer día, según la tradición de las últimas cónclaves donde se decidieron papas, sí, el primer día en general se vota una sola vez. Después de esa vez, en donde es muy difícil que ya se pueda llegar a las 2/3 partes, suele haber entonces una fumata negra. Y al día siguiente, 4 veces, como bien lo describías vos. En las últimas ocasiones, tanto en el año 2013, cuando fue elegido Bergoglio como el Papa, luego Francisco, como en el año 2005, cuando fue elegido Joseph Ratzinger, luego Benedicto XVI,
fue efectivamente al segundo día cuando se llegó al consenso necesario de las 2/3 partes, con lo cual todo hace pensar que deberíamos tener un papa, si no hay nada raro, al segundo día del comienzo del cónclave. Bien, estaremos atentos a lo que sucede. Recuerde, no quiero que se me pierda en la secuencia. Mañana comienza la importante reunión a la espera de que otros cardenales lleguen. Entre tanto, se espera, por supuesto, la despedida el miércoles 23 del Papa Francisco para el arribo de importantes líderes del mundo, presidentes y también sus seguidores. Y los 9 días, en este tanto, de lo que son los 9 días de lutos por el fallecimiento del Papa. Vamos directamente al punto número 6, aceptación del elegido. El cardenal decano le pregunta, ¿aceptas tu elección canónica como sumo pontífice? Si acepta, se le pregunta qué nombre papal quiere usar. Luego es llevado a la sala de las lágrimas donde se viste con los hábitos papales. Bueno, inmediatamente después de esa situación se da el momento en el cual el cardenal, justamente, que es el protodiácono, así se llama, quien tiene la responsabilidad de comunicarle al mundo quién es el nuevo papa, sale por ese balcón, corre primero esas cortinas rojas, sale por el balcón que da a la Plaza San Pedro y desde allí anuncia primero el nombre de nacimiento adaptado al latín. Lo vimos en el año 2013. No dijo el cardenal protodiácono Jorge Mario Bergoglio, sino que dijo Georgium Marium Bergoglio, es decir, una adaptación al latín del nombre, y luego inmediatamente dio a conocer el nombre elegido para justamente marcar su papado, que fue Franciscus en el latín. Esa escena es la que vamos a ver una vez que tengamos la fumata blanca que marca la elección del Papa. Y justamente ese Franciscus me hace pensar en que es uno de los cambios y peticiones por parte del Papa Francisco en su testamento, que a la vuelta lo vamos a conversar. Vamos al último de los puntos, no menos importante, la aceptación del elegido y ahora el anuncio al público. El cardenal protodiácono aparece en el balcón de San Pedro, pronuncia la fórmula Habemus Papam, que tenemos papa, y anuncia el nombre del nuevo pontífice. El nuevo papa aparece al balcón y da su primera bendición, Urbit et Orbi, que significa a la ciudad, es decir, al Vaticano y al mundo. Bueno, un momento de muchísima emoción, de mucha sorpresa, porque la realidad es que más allá de todas las especulaciones, más allá de los nombres fuertes de los que vamos a estar hablando después acerca justamente de los posibles candidatos, al momento de la votación nunca nadie sabe quién fue realmente elegido. Por eso es tan sorpresivo ese momento en el cual sale el protodiácono y termina justamente definiendo quién es. De esos candidatos vamos a estar hablando en un ratito, Andy. Bien, América Latina, usted ya lo vio, este es el paso a paso de lo que implica el conclave, esta reunión ultra secreta. ¿Quiénes son estos nombres que hoy retumban sobre la mesa? Vamos a revisarlos uno a uno. Después de la pausa, ya volvemos.